El siguiente ponente es Angelina Ruiz de Temiño Malo, que es arquitecta por la Escuela Técnica Superior de Arquitectura de Madrid y técnico urbanista por el Instituto de Estudios de Administración Local. Desde 1990 ha colaborado con la Dirección de Rehabilitación de la Empresa Municipal de la Vivienda y Suelo de Madrid y hasta febrero de 2013, desde el año 98, ha sido jefa de la oficina de la entidad gestora de rehabilitación del sector 1 de Lavapiés, y supongo que nos hablará de Lavapiés. Okay. Cuando quieras, Angelina. Hola, buenas. No sé si se oye. Muchas gracias, Inés, por toda tu presentación, y también quiero agradecer a la organización de estas jornadas y, bueno, en primer lugar también a Inmaculada, que se ha volcado con todo esto. Bueno, pues yo no voy a hablar ni de la renovación ni la rehabilitación energética, sino que voy a hablar de una intervención que se inició en el año 98, pero fue muy novedosa porque se trataba de intervenir en la rehabilitación integral de un barrio pues muy degradado de Madrid. Vamos a situar el barrio de Lavapiés. Está en el distrito centro y forma parte del barrio de Embajadores. Bueno, así una breve historia. El barrio de Lavapiés surgió en el siglo XII debido a los asentamientos de la población judía, que se situaron extrarradio de lo que era fuera de las murallas de la ciudad cristiana. Bueno, así estuvo este barrio siempre fuera de la ciudad hasta que se incorporó, porque estuvo como arrabal también, en el siglo XVII. Aquí, bueno, pues vemos la delimitación del perímetro. En esta época, la tipología edificatoria eran pues pequeñas construcciones de 1 a 2 plantas que iban conformando manzanas, y era la típica división de huertas. Bueno, pues las calles también tenían mucha pendiente. Siempre en esta época la población, bueno, pues era una población humilde, y posteriormente, en el siglo XVIII, es cuando se traslada, como sabéis, la corte de Toledo a Madrid, y llega a Madrid pues muchísima población, y parte de ella se aloja en la zona de Lavapiés. Es importante señalar en esta época, pues empezaron la construcción de fábricas, la fábrica de aguardientes y naipes, que luego posteriormente es la tabacalera. Aquí vemos a las cigarreras ya del siglo XIX. Otra construcción importante es el Hospital General, que lo mandó construir Carlos III, y es la actual Reina Sofía. Bueno, posteriormente, ya en el siglo XIX, se produce un aumento demográfico impresionante con la industrialización y la situación de la mayoría de las fábricas en esta zona de Madrid, con lo cual pues se produce un hacinamiento. Parte de las construcciones de primeros del siglo XVIII son demolidas, y se construye la tipología que mejor se adapta a esta llegada y a esta población. Es la corrala, que como todos sabéis que las corralas se organizan a lo largo de unas galerías con un patio central en algún caso, o en los casos en los que ya se va produciendo esta ocupación de los fondos de las parcelas, pues se organizan o en 2 lados, o incluso pues podemos llegar a corralas en las que simplemente hay un pequeño patio casi de 1 metro. El tema fundamental de esto es que la población son, como decía, pequeña, son gente humilde, y viven en pequeñas habitaciones, porque casi las viviendas pues no llegan ni a 20 metros cuadrados. La característica común es que tienen un punto de agua en el patio y un núcleo de aseos comunitarios o de retretes, simplemente, ¿no? Llegamos ya al siglo XX, voy así un poco rápida para situar la problemática.
Entonces, en esta época, a primeros del siglo XX, bueno, pues la situación continúa igual, pero ya hacia los 70 se produce bueno, las fábricas ya desaparecen de la zona de Lavapiés y la población, los jóvenes, también se marchan pues al extrarradio, con lo cual se queda pues una zona un poquito como abandonada, la gente mayor bueno, pues sigue viviendo ahí, pero el lugar de los jóvenes lo empiezan a ocupar los nuevos inmigrantes, la población que llega, incluso bueno, pues llegan directamente desde los camiones colgados para situarse en el punto donde ellos llevan escrito Lavapiés, Metro Lavapiés, y ahí son acogidos o se distribuyen a otra parte de Europa o se quedan allí, con lo cual se produce más hacinamiento del que existente y una decadencia económica y social. Los problemas bueno, pues que se detectan en esta época, ya digo que es a finales de los años 70, pues es una situación económica, social y patrimonial de evidente deterioro. Las infraestructuras básicas están también muy mal, no hay zonas verdes, no hay equipamientos, bueno, pues los edificios se encuentran en muy mal estado porque siempre ha sido una construcción en esta zona humilde y pues de madera, en la que no... Lo que se trataba es que, bueno, que se alojase mucha gente, pero no se mantenía ninguna medida ni condiciones de higiene ni de salubridad. También existe una alta marginalidad social y en la transformación del comercio. El comercio era pues, el típico comercio minorista, tradicional, pues las mercerías, las zapaterías. Todo esto va cambiando con la llegada. Primero llegan los chinos y entonces lo que hacen es comprar los locales muy baratos porque la gente mayor lo que quiere es, en el momento que ya no pueden continuar con su negocio, marcharse con sus hijos fuera o marcharse pues, al pueblo. Entonces este comercio se va transformando en mayorista. Viendo toda esta situación, bueno, pues el Plan General de Madrid se aprueba en el año 97 y plantea también bueno, pues una serie de actuaciones para estas zonas tan degradadas. Bueno, pues se decide revitalizar este área degradada de Lavapiés. Esta revitalización es bueno, pues algo muy novedoso porque hasta ahora lo que se hacía era, bueno, existían unas ayudas a la rehabilitación, a las fachadas, pero ahora se pretende, como dice la palabra, integral, una rehabilitación integral, renovar todas las infraestructuras, rehabilitar el patrimonio residencial, crear unos equipamientos, zonas verdes y también regenerar el tejido social. Bueno, pues para ver cómo se monta todo esto, como digo que era una cosa tan novedosa, pues se aprueba y se declara un área de rehabilitación, primero se llamó preferente y luego pasó a integrada, en la cual las tres administraciones participan, consiguen aunar todos los esfuerzos de cada una de ellas que iba anteriormente pues, por separado, y se apoyan también, sobre todo, en una fuerte demanda vecinal. Las asociaciones de vecinos en este momento pues, tienen mucho poder y también la cobertura del planeamiento específico de la zona. Se firman unos convenios entre las tres administraciones, como digo, la estatal, la autonómica y la local, y bueno, pues deciden iniciar esa intervención tan, bueno, pues tan novedosa. Y lo primero que se plantean es cómo se va a gestionar y cómo se va a tramitar todo esto. Se crea una entidad gestora para la promoción, ejecución y rehabilitación del sector 1 de Lavapiés, con el objetivo de coordinar la programación y la ejecución de la rehabilitación, tanto de edificios, estructural y habitabilidad de viviendas, como de los equipamientos primarios. Las funciones de esta entidad gestora pues, era gestionar las ayudas públicas, también asesorar a los promotores, gestionar las formas de actuación, la promoción de las obras de los equipamientos, la suscripción de algún convenio necesario, la promoción y divulgación de la actuación, concesión de subvenciones. Para todo esto existía un órgano de control que era la Comunidad de Madrid,
Y por otro lado estaba el ayuntamiento con la parte de la antigua gerencia de urbanismo, que ahora es el área de gobierno, que se ocupaba de la parte de infraestructuras y equipamientos y dotacionales, y la empresa municipal de la vivienda del tema de rehabilitación, tanto pública como privada. Para ello, bueno, pues se abre una oficina en el barrio de Lavapiés, una oficina que al principio bueno, pues se vio así como una cosa muy extraña. En ella formábamos parte, pues, un equipo multidisciplinar con aparejadores, abogado, economista, técnicos de gestión, trabajadores sociales. Y bueno, pues se abre esta oficina al público y bueno, ya os digo que al principio incluso nos tiraban ahí globos de colores y diciendo que nos rehabilitásemos la cabeza y esas cosas, pero bueno, ahí seguimos y la verdad es que bueno, pues se aprueba, nos aprueban ellos y nos asumen dentro del barrio. Bueno, no he hablado del proceso. Este proceso pensaba bueno, pues tener una actuación de 3 años, que era el plan de vivienda, pero ya de entrada en esta primera fase se amplía hasta el 2003. La superficie primero se estudia sobre... Uy, se ve fatal. Sobre esta zona central del barrio, en la que estaban las principales calles, las más importantes, la calle Amparo, la calle Mesón de Paredes, la calle Lavapiés, Ave María, son los 3 ejes de norte a sur, y luego todas estas perpendiculares con como si dijésemos toda la problemática social y de edificación más importante. Bueno, la superficie de actuación eran 34,5 hectáreas con 30.000 habitantes, 756 edificios, 11.878 viviendas y se prevé, pues, de entrada una actuación para 4.000 viviendas. La suerte es que en esa época había bastante bueno, presupuesto para hacer esto. Bueno, la administración y los privados, que también ponen un porcentaje muy importante. Para vivienda fueron 40,88 millones de euros y para infraestructuras 14 millones de euros. Terminada esta fase, pues bueno, pues entonces, como digo, la colectividad, los vecinos siguen solicitando, pues, que porque ellos, que están en el límite y están en otra calle que no tienen derecho y no está incluida, pero están en el mismo barrio, y por qué no van a tener ayudas. Bueno, con esta presión vecinal y con la partida presupuestaria adecuada, pues se aprueba otra fase, una fase de ampliación para la totalidad de este barrio. La superficie de actuación son 70,82 hectáreas para 57.800 habitantes, con 22.000 viviendas en un pueblo. Y las actuaciones previstas, pues ahora ya fueron 4.500. Además, también se aprueban otras dotaciones para equipamientos y para programa social de 50 millones de euros. Se pide también unas ayudas a los fondos de cohesión, se pide de todo para intentar, bueno, pues continuar y bueno, revitalizar el barrio. La primera intervención es la pública en el viario y en las infraestructuras. Se levantan, pues, todas las calles, se eliminan las barreras arquitectónicas, bueno, aparte de toda la renovación de las redes. Aquí tenemos en las primeras fotos de arriba el estado inicial, con todos los coches aparcados de cualquier manera. Se potencia el recorrido del peatón. Estas son ya los acabados de las calles. También, bueno, pues las plazas, los encuentros, se estudian los encuentros de las plazas con el adoquinado, con los elementos de mobiliario urbano. Aquí estaba nuestra oficina y bueno, pues las calles, la verdad es que cambian completamente de estar en la situación en la que estaban. Además de esto, también se interviene en la recuperación de espacios públicos. La Plaza de la Corrala, que era una plaza en donde alguna vez se hacían, bueno, representaciones de zarzuelas, pues como digo, en la última época estaba llena de indigentes y en muy mal estado. También se construye una plaza nueva, demoliendo las ruinas de un edificio que estaba en ruina sin vecinos,
y además se construyen en 3 plazas, que son Cabestreros, Jardines del Casino de la Reina y la Plaza Agustín Lara, unos aparcamientos subterráneos. Se urbaniza todo lo que es la zona exterior. Aquí vemos el resumen de estas intervenciones, bueno, las 2 fases, los 3 aparcamientos, la Plaza de Lavapiés, la Plaza de Ministriles, Cabestreros, Agustín Lara y Casino de la Reina. La segunda fase ya no se destina exclusivamente a infraestructuras, ya los equipamientos se considera que estaban ya no terminados, porque no se termina nunca, pero bueno. Entonces, bueno, pues aquí tenemos unas vistas de la recuperación del Casino de la Reina y los equipamientos y dotacionales. El centro comunitario, porque, como digo, el tema social era muy importante, había que darle un punto de reunión a los inmigrantes, a los menores, y también un centro de día para ancianos. Esto se construye en esta zona, que es la única zona verde, también unas pistas polideportivas. Y bueno, aquí vemos la entrada al aparcamiento subterráneo. Estos son los dos vistas del centro comunitario y del centro de día de ancianos. Otro equipamiento importante es la biblioteca, que estaba situada en la ruina. Se construyó restaurando las ruinas de las escuelas pías. Estas se fueron demolidas en la época de la guerra, y al lado había un solar ocupado por un antiguo teatro. Entonces se actúa, que era una de las actuaciones previstas en el Plan General de Madrid, en esta zona. Esta es la Plaza Agustín Lara, como digo, esta es la vista ya de la biblioteca restaurada, y este edificio se destina a aulario de la universidad a distancia. Aquí vemos una vista este proyecto, tanto este como el de la plaza, es de Lina Zasoro, y la unión entre el edificio nuevo y las ruinas de la biblioteca. También otro equipamiento importante para el barrio era el acondicionamiento de los puestos del mercado de San Fernando, un proyecto de Fernández Sou. Bueno, pues se hizo también en la planta superior, había varias propuestas, y al final se construyó el centro de salud, porque el que existía estaba en muy malas condiciones, como digo, todo el barrio. Aquí tenemos una vista general de la plaza, en la que tenemos la biblioteca, el aulario estaría aquí, aquí estaría el mercado, la plaza de la Corrala, y pues esta plaza, que fue muy impactante porque los vecinos tampoco estaban muy de acuerdo, que era demasiado fría, y se ha ido mejorando. Este era la Sala Olimpia, otro equipamiento, que este equipamiento ha sido para todo Madrid, porque era una pequeña sala que se demolió y se acondicionó también toda la manzana con otro programa y un esponjamiento de la manzana de todo el teatro, y se construyó el Centro Dramático Nacional Teatro Valle Inclán. Este es un proyecto de García de Paredes también. El interior del teatro. Aquí vemos un resumen de todos los equipamientos. Pues no sé cómo vamos de tiempo. Vamos a pasar ya a la rehabilitación privada en vivienda, y pues las actuaciones que se subvencionaban eran para que se produjese una adecuación estructural y funcional. Lo que se perseguía era esto en el edificio, realizando las obras que proporcionasen al edificio la seguridad constructiva, garantizando la estabilidad, resistencia, firmeza y solidez, la eliminación de barreras arquitectónicas y la adecuación funcional, pues la estanqueidad frente a la lluvia, el aislamiento térmico, las redes generales y las condiciones de acceso. Desde la oficina nuestra, de la entidad gestora, nosotros lo que hacíamos era un seguimiento de la rehabilitación privada, puesto que la rehabilitación pública la llevaba la Gerencia de Urbanismo. La rehabilitación privada era un tema que hacían los promotores, los presidentes de las comunidades de propietarios, y nosotros pues les hacíamos lo que era un informe técnico inicial, si querían rehabilitar el edificio. En este informe les exigíamos unas obras mínimas
pues para que precisamente se adecuase el edificio y que asegurase la adecuación estructural y funcional. Entre las, bueno, pues ya sabéis lo que se pedía, lo que se ha pedido siempre: la estructura, la cubierta, la fachada, la red de accesos, el saneamiento, la adecuación de las redes generales y el aislamiento térmico. Estamos hablando de los años, bueno, esto empezó una primera fase, como digo, en el 98, 2003, en la segunda fase todavía estábamos empezando con el aislamiento térmico y nos exigía, por supuesto, pues, las energías renovables, porque bueno, pues, en esta época todavía no estaban incipientes. Bueno, pues lo que sí que se perseguía era lo que era el tratamiento completo del edificio, no solo la fachada sino el interior, pero la recuperación y eliminación de todos los elementos añadidos. Bueno, aquí hay unos ejemplos: la actuación en cubierta, bueno, manteniendo, si era posible, la estructura de madera. Otro tema era cuando nos encontrábamos con los edificios de Corrala del siglo XIX, que seguían prácticamente igual, con sus aseos comunitarios. Entonces, bueno, pues una condición importante era que, si cumplía con las condiciones de ventilación y de superficie, eliminar esos aseos comunitarios e implantar los aseos comunes ya. Otro ejemplo, otra Corrala. Otra intervención en la que, bueno, pues, también se hizo un saneamiento de toda la estructura. En algunos casos se aprovechaba para la instalación de un ascensor. Por ejemplo, en este caso, pues esta Corrala, se mantuvo el núcleo de los aseos y se sustituyó por un ascensor. El resto, pues bueno, ya se continuó la rehabilitación general. Dentro de otras obras subvencionables que considerábamos importantes pero no obligatorias, pues bueno, era la instalación del ascensor, el aislamiento térmico y acústico, la instalación de placas solares, la instalación de sustitución de calderas centralizadas de producción de agua caliente y sanitaria. Claro, vuelvo a decir que todavía no había entrado el código técnico, que es la asignatura que queda pendiente en este barrio. La instalación de ascensores, pues bueno, también eran escaleras protegidas, hubo que trabajar mucho con la Comisión de Patrimonio. Y además de esto, bueno, también quiero decir rápidamente otro tipo de intervención que, bueno, pues eran los programas de adecuación arquitectónica, con un acuerdo con los propietarios para subvencionar 100% lo que era la recuperación de elementos estructurales, de elementos de fachada, por ejemplo, con la colaboración de toda la comunidad de propietarios para que realizase el resto de las obras. El resto de las obras que eran, pues, las que he comentado al principio, ¿no? Así se actuó en la Plaza de Lavapiés como hito de todo el barrio y como lugar de encuentro. Y otra cosa que más o menos nos inventamos, que fue la recuperación o rehabilitación de Corralas, pero que, como estaban todas, tenían infravivienda, estaban en un estado tan deplorable, pues solamente llegó para 2 Corralas, hacer como un ejemplo, ¿no? Porque no había más dinero previsto para esto. Bueno, pues estos edificios que tienen el patio central tenían los 3, en este caso, como era tan grande, tenía 3 núcleos de los típicos retretes. Bueno, pues la primera intervención fue actuar, se subvencionaba al 100% todos los elementos de la Corrala, con sus elementos también verticales, y en la comunidad, pues, realizaba el resto de las obras. Aquí vemos la demolición de los núcleos de aseos y la implantación también con una subvención al 100% para el ascensor. El resto, digo, pues bueno, pues en este caso las viviendas llegaban a un límite de 25 metros más o menos. Otro tema importante también fue la adquisición por parte de las administraciones de edificios que estaban en muy mal estado. En general eran o corralas o edificios de propietario único que, bueno, pues que no querían hacer las obras o no podían asumirlas por tener estos alquileres tan bajos. Bueno, pues se adquirieron 26 edificios y un solar con 504 viviendas y, bueno, tengo aquí un ejemplo de una rehabilitación de una corrala en la que al final quedaron 16 viviendas de 42.
El Estado, además, lo habían ocupado, los ocupas, porque bueno, hubo una época que los ocupas se metían en los edificios que eran de propietarios únicos en general. Se consiguió pues rehabilitar el edificio y aquí vemos pues un resumen general de toda la intervención desde el año 98 hasta diciembre de 2012. El número de actuaciones subvencionadas ha sido de 10.400, con una inversión total de 194 millones para vivienda y para urbanización. Para vivienda 116,6 millones de euros, para urbanización casi 27 millones de euros y para los equipamientos y el programa social casi 51 millones. Pero bueno, vemos aquí, un poco así para dar una idea, los que están en rojo, con trama roja y naranja, son en los que se ha actuado con una subvención. En los amarillos, pues o bien se hizo el informe, pero o bien eran edificios que no podían asumir las obras, eran infraviviendas o tenían cada uno su problemática. O cuando empezó la ITE, pues hicieron las obras exclusivamente obligatorias de la ITE. Entonces, nosotros les exigíamos siempre, dentro de esas obras que decía, alguna obra más, como era pues el tema de las intervenciones también en las instalaciones. Y nuestra asignatura pendiente, que siempre sigue pendiente y seguirá, es la infravivienda en Lavapiés. La infravivienda, el Plan General de Madrid, que su primera, cuando estábamos hablando de él, que era en el 97-98, pues hablaba de infravivienda cuando pues, no cumplía con una superficie, faltaban elementos sanitarios, por ejemplo la falta de aseo, se buscaban cualquier excusa, que era meterlo en el baño, por ejemplo el inodoro, o de cualquier manera. Otra cosa era el incumplimiento por la superficie de altura mínima, viviendas que no llegan a los 2 metros. Todos estos, en este caso, pues, con los aseos comunitarios. Todos estos casos todavía, en algún caso, no se ha resuelto debido fundamentalmente a que la intervención pues, era privada, o sea, nosotros no podíamos exigir que se cumpliese porque habría que haber expropiado a todo Lavapiés. Entonces, como digo, esta es pues esta asignatura pendiente y muchísimas gracias por vuestra atención y siento que he ido así muy deprisa, pero en estas cosas del tiempo pues, te da la impresión de que no llegas. Muchas gracias. Muchas gracias a Angelina. La verdad que creo que es un ejemplo lo que ha hecho la empresa municipal en la vivienda de suelo en Lavapiés, en rehabilitación y en otros ámbitos también. Y también en tema de innovación, desde aquí quiero decir que esperemos que pueda continuar su trabajo. Y bueno, pues no sé si tenéis alguna pregunta que hacer, Angelina, sobre el tema de la rehabilitación de Lavapiés o sobre cualquier otra cosa. Pues parece que no. Pues muchas gracias. Gracias, Angelina.